Cuando usted estudia la lección en el día miércoles, se puede dar cuenta que hay veces, o muchas de las veces, cuando los que aman a Dios sufren problemas, dificultades, conflictos, cuando los que aman a Dios sienten y experimentan este tipo de cosas, algo bueno hay detrás de todo esto. Aquí en este día la lección nos presenta cómo los discípulos eran perseguidos, eran azotados, eran encarcelados y muchas veces eran hasta juzgados de manera impía. Ponían testigos falsos para acusarlos, de cierta manera para acusarlos y condenarlos. En este día la lección nos presenta la experiencia del apedreamiento de Esteban. Si usted lee en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, se va a dar cuenta qué es lo que sucedía en ese entonces. Tanto así que dice que Juan y Pedro fueron llevados ante el concilio para ser juzgados, para ser de alguna manera sentenciados o condenados, pero lograron salir victoriosos porque no los pudieron acusar, porque eran muchas las evidencias de las glorias de Dios, sus testimonios. Pero entonces vinieron y fue Esteban el que cayó, por así decirlo, en las manos de aquellos líderes. El libro de Hechos, capítulo 6, dice el versículo 15, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, hablando de Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y en este escenario empieza Esteban a predicarles a todos aquellos líderes. Versículo 1 del capítulo 7 dice: el sumo sacerdote dijo entonces: esto es así. Y él dijo: varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando él en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y empieza Esteban a relatar la experiencia de Abraham, la experiencia de Isaac, la experiencia de Jacob, la experiencia de Moisés, la experiencia de todos aquellos grandes líderes del Antiguo Testamento. Y él narra cómo Dios guió a su pueblo vez tras vez, y empieza él a narrarles de manera poderosa toda la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, al llegar a la última parte de este capítulo 7, hay una parte donde Esteban confronta a aquel pueblo. Y dice aquí en el versículo 50, veamos el versículo 49, dice: el cielo es mi trono, hablando de Dios, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Aquí está diciendo que hasta Salomón fue el que construyó, pero dice: ¿sabe qué? Aún lo que Salomón hizo, eso no era nada glorioso. Versículo 51, dice: duros de cerviz, le está diciendo Esteban al concilio, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y empieza Esteban a confrontar a aquella gente, y aquel concilio se va en contra de Esteban. Y dice aquí que el gran conflicto se desató no tanto con los discípulos, sino con Esteban. Dice el testimonio de los discípulos, ellos salieron victoriosos, pero en el caso de Esteban fue algo trágico. Dice que su testimonio fue tan convincente que sus adversarios fabricaron historias falsas y acusadoras contra él, por lo que fue arrestado ante el concilio. O sea, fue arrestado de alguna manera. Pero ¿sabe qué? Esto es más tremendo. Dice el Hechos capítulo 7, versículo 54, que ellos, dicen, se enfurecían en sus corazones. También dice, es decir, se convencieron por sus propias palabras en Hechos 2, 37. Ahora también dice que ellos se airaron tanto con Esteban que crujían sus dientes y lo sacaron de aquel lugar, y entonces lo apedrearon y lo mataron a Esteban, que fue el primer mártir de la era cristiana. Dice: los apóstoles hasta ahora habían tenido éxito al desafiar a los líderes, pero cuando Esteban trató de hacer lo mismo, fue maltratado por una turba airada. La muerte de Esteban marcaron el comienzo de un esfuerzo de Satanás para eliminar el nuevo movimiento. Hasta entonces los seguidores de Jesús habían sido amenazados, pero ahora Esteban era matado. Dice aquí, Esteban fue el primer muerto. Satanás pudo inspirar a algunos líderes para que ejecutaran a Jesús. Sus seguidores no debían esperar nada menos. Entonces, si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán del árbol seco? Entonces aquí Esteban es prácticamente muerto
a pedradas, y aquí Esteban dice un testimonio glorioso. Dice que él estaba viendo la gloria de Dios y lo apedrearon y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, recibe mi espíritu. Y tanto así dice el versículo 60, y dice: y dispuesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo así, dicho así, esto durmió. O sea, no se murió, él durmió. De tal manera que de aquí surge la experiencia de un muchacho que estaba allí teniendo la ropa de los que apedreaban a Esteban. Y este muchacho llamado Saulo de Tarso vino a ser después Pablo, el apóstol Pablo, el gran evangelista, el que vino a ocupar un puesto de liderazgo en eminencia. Él era el perseguidor de la iglesia, era el que condenaba a la iglesia, él tomaba cartas para perseguir a la iglesia. Sin embargo, él vino a hacer una bendición. La sangre de Esteban fue semilla para la vida de Saulo al ver el testimonio de este joven llamado Esteban. De tal manera que Saulo fue elegido por Dios, fue llamado por Dios. Este era un poderoso instrumento en las manos del enemigo, pero Dios lo agarró, lo transformó y lo utilizó para su honra y para su gloria. Dice aquí, este impactante perseguidor iba a ser empleado para edificar a la iglesia que estaba demoliendo a la sazón. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir por todas partes las nuevas de salvación por medio de su sangre. De tal manera que la sangre de Esteban fue una semilla. Ellos perseguían a la iglesia se esparció y el evangelio fue esparcido junto con esto. O sea, del problema de la muerte de Esteban surgió una bendición, que fue la multiplicación de los creyentes que se añadían a la fe. Y vino aquel hombre que estaba como testigo cuando murió Esteban, cuando fue apedreado Esteban. Saulo de Tarso vino a ser el apóstol Pablo, el gran evangelista, el gran hombre que fue el que impulsó a la iglesia primitiva a crecer de tal manera que hoy tú y yo creemos. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que murió y dio testimonio ante Dios y los hombres de que era fiel. Fue el mártir Esteban. Y Dios de ese problema sacó una bendición que hoy la tienes tú, hoy la tengo yo. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es cambio de actitudes.